Bienvenidos, hola a todos. Estamos en un nuevo programa de TV Morfosis, esta vez en su versión número 14 desde la ciudad de Barranquilla, trabajando el tema de tecnologías y narrativas audiovisuales para las realidades sociales actuales. Quiero que vamos a ver un perfil de nuestros invitados para el día de hoy. Actualidad Panamericana, portal dedicado a la sátira y a la parodia, creado en 2014. Hoy es considerado como un fenómeno web colombiano debido a la gran acogida que ha tenido en audiencias de diferente perfil. Sus contenidos narran la cotidianidad del país valiéndose de la ficción y el humor, para dar cuenta de manera certera de crudas realidades y para plantear continuamente preguntas relevantes que interpelan a los poderosos y generan debate. Catherine Jubinao Clavijo, comunicadora social y periodista, activista en cultura ciudadana, trabaja en temas de investigación relacionados con redes sociales, emociones y acción colectiva. Se ha desempeñado como jefe de prensa para el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, como asesora y jefe de comunicaciones en el Consejo de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Universidad de los Andes, en donde labora actualmente. Valiéndose del Twitter para promover diferentes causas, ha sido calificada como influencer número 888 en el ranking Cuántico 2015, entre los 5.000 tuiteros más influyentes de Colombia. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el canal 44 de Guadalajara, canal universitario Zoom y vía streaming. En esta oportunidad contamos también con el apoyo y participación de la Autoridad Nacional de Televisión, de la Universidad de la Amazonía, Uniamazonía, de la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, de GM Studio y de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Con estos invitados vamos a ver el tema que abordaremos en este programa. Las redes sociales como expresión de la sociedad civil. YouTube, Twitter, Instagram y Facebook son algunas de las redes más usadas por una sociedad civil que cada vez más busca espacios de reivindicación alrededor de compartir miradas y opiniones sobre temas de coyuntura, sin pasar por el filtro del establecimiento mediático. Bueno, pues primero agradecer a los invitados el estarnos acompañando en este programa, discutiendo un tema de tanta actualidad como el tema de las redes sociales, qué papel juegan estas redes sociales como representación y como voz de la sociedad civil y por supuesto dentro del marco de lo que ha sido tradición ya en TV Morfosis, cómo estas redes sociales hacen parte de ese entronque de la convergencia tecnológica y de los contenidos multiplataforma que hoy hacen parte de esto que conocemos como el ecosistema digital y que hace parte por supuesto también de la industria audiovisual que ha venido cada vez ganando más espacios en esta multiplataforma. Yo quisiera arrancar obviamente por una intervención de cada uno de ustedes frente a cuál es su posición en términos de esa representatividad ciudadana en las redes sociales y por supuesto con la experiencia de cada uno de ustedes, cómo sienten ese rol de ustedes que han logrado un posicionamiento importante en ese mundo del ecosistema digital. Si quieres, arranquemos por Catherine. Bueno, un saludo primero que todo al auditorio, a la universidad, gracias por la invitación. Yo soy una orgullosísima egresada uninorteña y pues me encanta ver que la universidad está avanzando a pasos agigantados. Las redes sociales vienen con muchos pros y muchos contras, como casi todo en la vida, y alrededor de las redes se han tejido muchos mitos. A propósito de la movilización ciudadana y de la movilización política, yo, digamos, tengo dos mensajes hoy para transmitir y que pongo a consideración del auditorio y a consideración, por supuesto, de mis compañeros de Actualidad Panamericana, y es uno, las redes sociales están transformando el paradigma de la agenda setting. Para los que estamos aquí y estamos conectados o no estamos conectados con la agenda setting, pues básicamente la agenda setting lo que defiende es que los medios son efectivos en decir a la gente sobre qué temas pensar, visibilizando algunos temas y excluyendo otros, y en un segundo nivel lo que la agenda setting dice es que los medios son efectivos en decirle a la gente cómo pensar sobre esos temas. Yo les quiero compartir, digamos, algunos apartes de una investigación que realicé
en el marco de una maestría en estudios políticos, y precisamente lo que encontramos ahí en el caso particular de la Ola Verde, que fue una movilización política. ¿Alguien se acuerda acá qué fue la Ola Verde? Las mocos. ¿Alguien participó aquí en la Ola Verde? ¿Sí ves? Ya no casi. La Ola Verde, bueno, muchos dijeron que la Ola Verde era una ficción mediática, muchos dijeron que la Ola Verde era una moda de Facebook, y digamos que hasta cierto punto puede que tengan razón, pero la Ola Verde en efecto fue una movilización real, con algunas cifras extraordinarias, batiendo récord en los medios de comunicación, batiendo récord en Facebook, batiendo récord en movilizaciones en las calles, y digamos que uno puede de alguna manera examinar el patrón de crecimiento de la Ola Verde en 3 plataformas fundamentalmente, que son Facebook, los medios de comunicación y el espacio público. Para la investigación lo que hicimos fue, digamos, traslapar los indicadores de crecimiento del fenómeno, y lo que encontramos fue que muy lejos de que la Ola Verde fuera una ficción mediática, como fue descrita muchas veces, la Ola Verde en efecto empezó en las redes sociales. Antanas Mockus, cuando ni siquiera había ganado la candidatura del Partido Verde, en marzo él ya era el rey de Facebook. Luego la Ola Verde salta a las encuestas y, para sorpresa de muchos, Mockus sube al 3er lugar en las encuestas después de Noemí Sanín y Juan Manuel Santos. Luego la Ola Verde salta al espacio público con unas movilizaciones enormes. La primera gran movilización se dio el 11 de abril, después de la unión de Mockus con Fajardo, fue en la Plaza de Bolívar. Fue supuestamente una ciclocaravana verde por la Séptima, en donde con unos afichitos en Facebook todo el mundo invitó a irse en bicicleta el domingo por la Séptima, y en la Plaza de Bolívar terminaron cerca de 20.000 personas ese día. Después de todos esos indicadores es que la Ola Verde explota en los medios de comunicación. Es decir, hacia mediados de abril es que realmente la Ola Verde y la candidatura de Mockus se vuelven los reyes en los medios. Entonces, aquí hay una evidencia que para mi gusto es muy diciente de cómo las redes sociales le están facilitando a la ciudadanía, sobre todo en el marco de campañas electorales y procesos políticos, poner los temas, poner los candidatos, y los medios de comunicación están cada vez más obligados a revisar de qué está hablando la gente en las redes, para ellos, digamos, de alguna manera armar sus parrillas de información. Ese es un primer mensaje. Antes de seguir con el segundo, pues me encantaría escuchar. Vamos además después a ahondar un poquito en ese tema de la Ola Verde y de eso cómo se traduce también en la participación política más concreta, que es el voto. De hecho, para allá voy. Sí, exactamente. Leovigildo Galarza es mi seudónimo, pues, para facilitar la comunicación. Bien, digamos, a partir de lo que ha sido nuestra experiencia con nuestro portal de contenido satírico y de parodia, podemos decir algunas reflexiones no con una base tan académica, digamos, o tan rigurosa como la de Catherine, pero sí podríamos, por ejemplo, cuestionar, cuando se habla de sociedad civil y cuando se habla de redes sociales, hasta qué punto las redes sociales en un país con las cifras de penetración de Internet como las nuestras, que si bien, como lo he mostrado ahorita nuestro invitado, van al alza, son notables en América Latina, todavía no podemos, o bueno, ahí podría estar el debate, si son de verdad representativas de lo que pasa en redes sociales del total de la población. Esa puede ser una primera pregunta, hasta qué punto se está finalmente sobrevalorando a través de lo que uno ve en redes sociales toda la opinión de una sociedad, de todo un conjunto. Incluso uno puede ir más allá y preguntarse hasta qué punto ahí hay otra dinámica de exclusión también, al asumir como válido el punto de vista de unos pocos que tienen acceso, empezando por luz eléctrica, telefonía móvil, cobertura celular, teléfono inteligente y sobre todo ocio. Sobre todo tienen derecho a tener el tiempo para dedicarle a pensar un tweet o un estatus de Facebook o una imagen de Instagram, y a través de ella expresar una posición política, una posición sobre cualquier asunto, que son los que pues finalmente personas que tienen estas capacidades que acabo de enumerar son las que pues pueden, son los actores pues en las redes sociales. Entonces vale la pregunta de hasta qué punto en una sociedad como la nuestra, con las estadísticas que tenemos en todo nivel de cobertura de necesidades, de satisfacción de necesidades básicas, eso no
representativa. Esa es una reflexión pues que digamos queda ahí en el aire. Muchas veces a nosotros nos pasa en lo que hacemos a diario, que sí, si en efecto agarramos un tema, publicamos un contenido satírico, posicionamos un hashtag, subimos una foto a Instagram que tiene 1500 likes, me gustas, pero uno sale a la calle, esto sigue igual, y en la calle nadie habla de eso. Por supuesto, si uno va a los círculos, a ciertos círculos particulares, que por supuesto de ellos hacen parte tomadores de decisiones, es probable que hablen de eso, es cierto, y por supuesto eso le da un valor cualitativo al contenido que producimos, sin duda. Pero en la calle no, y en otras, y bueno, nosotros estamos en Bogotá, hablamos mucho de Bogotá, entonces ni imaginar lo que pasa en la esfera pública cotidiana, ciudadana, terrenal, real, 1.0, no 2.0, que es la que nosotros estamos, o 3.0. Probablemente no hay eco, no pasa nada, entonces digamos nosotros siempre tenemos, digamos, y esta inquietud es la que motivó mi primera reflexión, esa duda pues de hasta qué punto uno está metido en una cápsula en su red social, y bueno, esto está súper estudiado y es bien claro, y ustedes lo pueden ahorita, saquen por favor sus redes sociales, están autorizados, no nos vamos a rajar si sacan su teléfono inteligente y nos vamos a ofender, para revisar con quiénes interactúan ustedes en Facebook o en Snapchat o en la red que más se utilicen. Por lo general son personas con las que hay un contacto físico cotidiano, familiares, amigos, con las personas con las que me identifico, y eso crea pues esta famosa cápsula en la que por más cubierta por la ficción, la idea que creemos que las redes nos conectan con el mundo, finalmente nos conectan con los amigos que otrora hablábamos en el bus del colegio o en la calle del barrio, los que hablaban nuestros padres y abuelos que no tenían redes sociales. Entonces, digamos, la invitación, pues la reflexión es un poco hasta qué punto las redes nos enclaustran más que nos abren. Sí, bueno, yo soy Bernardo del Portillo. Con respecto a lo que dice aquí Galarza, creo que sentimos lo mismo, y es que todavía vivimos en una burbuja o en una zona de confort digital, todos. Entonces es eso, creemos que tenemos éxito o creemos que tenemos una difusión muy grande cuando los que nos están dando likes son, no sé, la mamá, la novia, el exnovio acosador por ahí que se le escapó un like. Entonces, creo que todavía hace falta como de verdad tener un desarrollo grande y sobre todo que la información no se vuelva paisaje. Porque pasa que entonces uno tiene el clásico amigo o conocido que está publicando 80 cosas y todos son temas diferentes, o sea, publica desde cómo hacer una butifarra gratinada hasta, no sé, los niños que se están muriendo de sed en La Guajira. Es una vaina así, es demasiado ruido, demasiada información. Entonces, creo que el llegar a pensar que nosotros nos estamos fortaleciendo al mismo nivel en comunicación y en tecnología, como en el contenido que hay en redes sociales, va a la par en tecnología, creo que todavía estamos muy lejos de eso. O sea, nos falta generar de verdad contenido y nos falta como también como colar ese tipo de información que tenemos. Creo que, y pues nosotros somos a veces víctimas y favorecidos de ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que tenemos unos primeros puntos súper importantes para empezar la discusión y el diálogo alrededor del tema de las redes sociales. Catherine planteaba algo que me parece interesante. Ella se refirió a una campaña y a un proceso que vivió el país en materia política que se denominó la Ola Verde y que tuvo una serie de reflexiones politológicas posteriores frente al tema de cómo la gente puede de alguna manera confundir su participación en redes sociales confundir eso con la participación, digamos, concreta y material en términos de participación política, que es el voto. Porque, digamos, hubo toda una discusión allí en términos de que mediáticamente y el número en redes finalmente terminó siendo mayor y desbordó lo que se esperaba en las urnas. Lo que se esperaba en las urnas no se dio. Entonces, un poco la pregunta para Catherine frente a este tema es, ¿no llega la gente a confundir su participación en redes y en este tipo de plataformas con la participación real que en últimas en un país democrático pues se mide
en las urnas y cómo se da ese proceso. Esa confusión. Exactamente. Sí, en efecto, una de las reflexiones también a partir de la investigación, digamos que la investigación, el enfoque desde el cual yo estudié la ola verde fueron las emociones. Y las emociones, todos asumimos que las emociones tienen un rol protagónico en política. Yo creo que nadie se atreve a negar eso. Pero, curiosamente, las emociones no han hecho parte de un repertorio sólido de investigaciones en ciencia política por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las emociones siempre han sido vistas como unos impulsos biológicos del cerebro reptiliano, irracionales, unas pasiones indescriptibles que, como categoría académica, pues son poco útiles para el saber científico. Por fortuna, esto ha venido cambiando y digamos que en las ciencias políticas de 20 años para acá se han venido desarrollando muchas teorías que ya abordan las emociones con un enfoque muy novedoso en donde los procesos emocionales y cognitivos se entienden como complementarios al punto de que a algunas emociones se les atribuyen funciones cognitivas. Es decir, que las emociones en algún momento dado nos pueden ayudar a procesar información de manera mucho más razonada y calculada y nos lleva a hacer un cálculo de costes y beneficios. Y esto, por supuestamente, digamos, es un poco bastante disruptivo. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay dos emociones en política centrales en estas teorías, que son la ansiedad y el entusiasmo, y ambas tienen efectos distintos. La ansiedad, de nuevo, nos incrementa la racionalidad porque cuando nosotros percibimos una amenaza al mundo externo, por ejemplo, es algo que está pasando ahorita en Estados Unidos con la campaña de Trump. ¿Ustedes por qué creen que muchos republicanos, digamos, moderados, tradicionales, se están pasando a la campaña de Hillary Clinton? Porque, y esto no es usual en Estados Unidos, allá no saltan de partido en partido como acá. Allá, digamos que son mucho más estables en eso y de verdad es muy raro que un republicano se pase a apoyar a un candidato demócrata y viceversa, pero esto está sucediendo porque las expectativas de un republicano moderado frente a Trump no son las esperadas. El republicano moderado espera que su candidato represente de alguna manera el status quo. Y curiosamente, Hillary Clinton hoy representa más status quo que Trump. Con Trump no se sabe qué va a pasar. Él es antipolítica pura y dura y digamos que es una amenaza en ese sentido para las instituciones. Entonces, cuando un republicano cambia de decisión y se va a apoyar al candidato demócrata, él tuvo que hacer todo un proceso de evaluación de costes y beneficios absolutamente razonado, profundo, y esto se da porque está asustado, porque siente miedo y porque tiene ansiedad. El entusiasmo, por su parte, pues es una emoción que promueve la acción política y el entusiasmo impacta el voto. Entonces, si nosotros nos vamos a las redes sociales y extrapolamos el análisis a las redes sociales desde un enfoque de emociones, ahí la pregunta del millón sería, ¿cuál es la emoción que prima en las redes sociales? ¿Las emociones negativas o las emociones positivas? Porque si ya nosotros sabemos cuál es el efecto de las emociones negativas como la ansiedad y de las emociones positivas como el entusiasmo, podríamos de alguna manera, no sé si predecir, pero tratar de modelar lo que podrían ser los efectos y el alcance de las redes. Mi hipótesis, a partir de mi investigación, es que en las redes sociales prima la ansiedad. Y esto es lo que hace que siempre que hay un escándalo, digamos, cuando un senador lo graba un policía diciéndole usted no sabe quién soy yo, pues eso activa las redes sociales inmediatamente. Todos los escándalos, todas las crisis políticas disparan las redes. ¿Por qué? Porque la gente entra en estado de ansiedad, porque lo que está viendo que lo que pasa en el país no se corresponde con lo que la gente cree que debe ser. Y eso genera debate. Ahora bien, ¿el debate es acción política? No. Una cosa es debatir, una cosa es informarnos, en donde las redes sociales son perfectas, pero en la medida en la que el entusiasmo no es lo que mueve las redes, porque ya ustedes se darán cuenta que un retweet positivo o de algo lindo en Twitter tiene 3 retweets versus 100 retweets que tiene un tweet de ataque, no sé, Álvaro Uribe Vélez. Una interpelación pequeñita. ¿Tiene algo que ver allí en este análisis? Lo dije en la noche. ¿Tiene algo que ver en este análisis la edad y el target de cada una de las redes sociales, que ustedes que son muy conocedores de las redes saben que es muy diferente? Es decir, el público y el perfil del Facebook, del Instagram, del Twitter, son targets diferentes. ¿Tiene eso algo que ver allí en el tema del tipo de emoción? Y digamos que lo digo porque efectivamente en el caso que estamos hablando, se habló mucho de que los jóvenes se emocionan mucho en redes, pero poco en la vida real para ir a votar.
Pues No, yo, sí. bueno, me emocioné. Emociónate, Bernardo, dale. En cambio vivo ansioso. Sí. Por eso es que nos va bien en redes. Pero no, yo creo que es porque no hay justamente una educación con eso, o sea, no hay un acompañamiento con eso. Entonces la gente cree que molestarse en redes es molestarse en la vida real, ¿sí? Y no creo que sea una vaina de edades porque pues uno encuentra a el amigo o la amiga con toda la madurez laboral y demás, indignada, no sé, porque se dio cuenta que en el éxito ahora pelan las mandarinas y las ponen en un empaque de plástico, ¿sí? Yo creo que eso no tiene que ver tanto con edades, sino es como, vuelvo al punto, como la asimilación de la persona con la información y con el medio donde está dando la información. Galarza, ¿cómo se autodefinen ustedes como portal? Es decir, ¿es un portal informativo, es un portal de entretenimiento, es un portal que combina distintos elementos? ¿Se autodenominan, no se autodenominan? Y voy a preguntar esto porque luego vamos a hablar un poquito de la reflexión inicial con Jorge Fernando Negrete sobre el tema del derecho a la información y, claro, las características que debe tener esa información de objetividad, veracidad, si estamos hablando de información. Nosotros inicialmente no nos definimos nunca, pues al comenzar sobre todo, hay un problema con el audio, nunca nos quisimos definir, fue más bien la gente, nuestros lectores los que nos fueron definiendo. Nos satisface, digamos, o quedamos contentos como estaba en la presentación, como un sitio web que produce contenidos de parodia y sátira, digamos. Queremos hacer humor, sobre todo queremos, y una pregunta muy recurrente que nos hacen es, ¿ustedes qué finalidad tenían cuando arrancaron con el proyecto? Y ahí es donde se abre una puerta para pensar una conspiración de masones, judíos, liberales, unas cosas, y detrás de eso quién estaba, si las grandes corporaciones o el castrochavismo, se dan unas cosas, no, nada, queremos reírnos, ya, nada distinto a reírnos. Que para ello nos valiéramos del recurso de la parodia, que pues, es tan viejo como la moda de andar a pie, es otra cosa, o que nos valiéramos de la sátira, sí, sin duda, pero digamos, queríamos reírnos a través de la sátira, de la parodia, y sí es verdad que con el tiempo nos dimos cuenta nosotros, que fuimos, digamos, los primeros en darnos cuenta, los primeros en sorprendernos, que este lenguaje sirve también para informar. Y digamos, lo que nos sorprendió fue darnos cuenta que muchos de nuestros lectores y de nuestro público nos prefiere como opción informativa sobre los medios convencionales, y esto es real. ¿Alguno de ustedes, todos levanten la mano? ¿Quiénes prefieren leer actualidad panamericana que ver un noticiero? ¿Sí? Obviamente esto no es válido para la muestra porque estamos... Reclamen una foto a la salida. Sí. No, ustedes tienen una fortaleza con este público. Yo creo que, no sé si ustedes han analizado, pero sería interesante y bueno, aprovechamos este público para recordarles que pueden participar, que pueden hacer sus preguntas y por supuesto que a través de las redes sociales también pueden estar presentes en este formato de TV Morfosis que siempre promueve el estar en contacto y el estar online a través de distintas plataformas. Yo quisiera preguntarles sobre un tema que ustedes han tocado tangencialmente y que me parece interesante en cuanto a redes sociales. Uno a veces siente que a través de las redes se expresan más opiniones que realmente informaciones. Es decir, generalmente las redes se usan más para decir lo que me gusta, con lo que estoy de acuerdo, con lo que no estoy de acuerdo, que para informar. Y un poco, Catherine, ¿eso qué papel juega, ese opinar, qué papel juega en lo que hablábamos inicialmente con Jorge Fernando? ¿Qué tan calificada es la opinión si yo realmente no me informo previamente, si no empiezo a seguir estas tendencias de las redes sociales, casi que sin ningún conocimiento a fondo sobre la materia que estoy opinando? Y creo que eso lo hemos vivido aquí y en cualquier parte del mundo. Algo se vuelve tendencia y empieza el Twitter a retumbar y empieza el Facebook, y cuando uno se da cuenta, primero, por ejemplo, que ha pasado muchas veces, la noticia no era cierta. Segundo, lo que se está opinando no tiene un asidero real porque frente a lo que se está opinando tampoco es cierto.
Entonces, un poco tu reflexión alrededor de eso, sobre todo en el tema, desde la perspectiva investigativa que pudiste avanzar en redes. Vamos a darle una... esa reflexión un aporte para que sí. siga Catherine. Yo tengo esto sí es personal, esto no involucra a la corporación a la que trabajamos. Yo tengo la teoría que el porcentaje de contenidos, cuando se genera un contenido en redes que produce una avalancha emocional que se traduce en viralidad, el porcentaje de casos en los que ese contenido es falso puede estar en el 90%, 95%, o no es precisamente, no es totalmente correcto. Normalmente el ejemplo reciente, para que siga Catherine, porque estoy aquí interviniendo indebidamente en política, fue el caso, se firma el punto sobre fin del conflicto en La Habana el 23 de junio, y al día siguiente empieza a circular en redes unas fotos muy conmovedoras de soldados en Ituango, Antioquia, desarmando una trinchera. Ya se acabó la guerra, digamos acogiéndonos a la narrativa de la Segunda Guerra Mundial, que termina la guerra, se desmontan las trincheras. Y no, era que obviamente todos queríamos que fuera así, o al menos, digamos, de nuevo, esto no involucra a la corporación. Yo quisiera que fuera así, que se acabara la guerra, que desmontaran las trincheras, pero no, era que en Ituango necesitaban quitar esa trinchera porque había un tubo roto y era otra cosa. No, y es verdad, pero es que sí. Pero no, la imagen, y nadie, porque era tan bonito, tan emotivo, nadie se puso a cuestionar, oiga, ¿de verdad están desmontando trincheras en Ituango cuando el acuerdo dice, sobre todo el inicial, que nada está acordado hasta que todo está acordado, el conflicto sigue hasta que no haya un acuerdo? Bueno, y referéndum, y plebiscito, perdón, y todo lo demás. Yo defiendo las redes por una cosa, y es que las redes efectivamente son un espacio de formación de sujetos políticos. Es decir, en redes nosotros tenemos acceso a muchísimos líderes políticos, a líderes de opinión, a periodistas de renombre, a activistas, que con sus informaciones nos permiten formar un juicio que de otra manera no podríamos formar, digamos, de una manera con una visual tan amplia. Entonces yo pienso que el secreto, o bueno, no el secreto, pero digamos que mi tip en las redes para no caer en tantas tendencias de desinformación es tratar de simplemente generar un círculo en donde hayan fuentes de información que uno considere más o menos veraces. Pero a nosotros, por ejemplo, ¿cuál es la otra fuente de información? Los medios. ¿Y quién nos dice a nosotros que lo que nos dicen los medios es o no es? ¿O está filtrado por qué tipo de intereses? Entonces yo sí pienso que aquí las redes sociales, aun cuando ahí abunda la desinformación, tienen un plus a favor, y es que nosotros elegimos de quién nos queremos informar, y en esa medida, pues si intentamos ser medianamente sensatos y equilibrados, pues deberíamos apuntarle a varias fuentes en donde explícitamente son, digamos, expresan diversas ideologías, y a partir de esa, digamos, variedad, formarnos una opinión propia. Bueno, pues hablando de redes sociales, quiero contarles que ya somos tendencia con el hashtag TVMorfosis. Quiere decir que le estamos apuntando. Yo vine porque quise. Yo porque me invitaron. Bueno, Bernardo, yo quiero retomar el tema de actualidad y contextualizarlo en lo que tiene que ver con las características que constitucionalmente y que jurídicamente en el mundo entero de alguna manera delimitan el ejercicio del derecho a la información. Todo derecho tiene unos límites y obviamente en el ejercicio del derecho a la información pues está la objetividad, la veracidad. Ustedes se han definido como un canal, como un portal que produce contenidos, pero sí es importante, y me imagino que desde el punto de vista jurídico habrán tenido uno que otro problemita. ¿Cómo funciona, cómo manejan ustedes esa línea, la sátira, la parodia y ese tema de la veracidad de la información, que es como un elemento clave desde la perspectiva de hacer pública una información? Yo, pues realmente no la tenemos tan presente. Yo creo que esa es como nuestra gran ventaja. Y es que, pues, o sea, si nosotros empezamos a generar contenido, a pensar en lo que hacemos, si nos van a decir o si nos van a atacar, pues vamos a contar un chiste con manual, básicamente. Entonces... ¿perdería la gracia? Sí, o sea, justamente creo que nuestro plus es ese, como mandar la noticia. ¿Y pues, eso jurídicamente les ha traído algún...? Curiosamente, digamos,
opinamos y fieles a la verdad y por supuesto que somos respetuosos de la Constitución y de las leyes. No, y en esa medida evitamos incurrir en injuria y calumnia, en pánico económico. No podemos salir un día, noticia falsa, el Banco de Bogotá quiebra. ¿Por qué no? O noticia, el agua del río Bogotá tiene facultades, qué pena, el agua del río Magdalena en Bocas de Ceniza tiene facultades medicinales, rejuvenece. Y pues no, o sea, ya todo el mundo dice, por supuesto no tiene que tener, de verdad, pues la sátira y la parodia tienen ética, tienen de verdad, y hay que tener también un sentido ético para manejar información y ver hasta qué punto se llega, por un lado. Pero respondiendo a la pregunta, los inconvenientes legales suelen venir no tanto de personas naturales, sino de marcas. Las marcas y el ámbito, digamos, económico, industrial, es sumamente susceptible, y una tuvimos ya concreta la semana pasada, una amenaza directa de acciones legales por haber utilizado una marca en una parodia. Por suerte, la legislación colombiana y después la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido muy clara en el derecho no solo a la libertad de expresión, a la libertad de información que está en la Constitución, a la prohibición de la censura, sino también al ejercicio de la parodia. De este tipo de contenidos tienen una protección legal robusta en Colombia, eso nos tranquiliza pues, y hay una posterior jurisprudencia que ha reforzado esa protección del ejercicio de la parodia. Es decir, una cosa es sacar yo un carromato hechizo y ponerle un logo de Chevrolet, sacarlo a vender, porque por supuesto estoy engañando, estoy robándome años de avance de una marca. Y otra cosa es usar el logo de Chevrolet para un contenido humorístico, paródico, que no busca nada distinto a informar, divertir, bueno, lo que sea que... Y eso pues por suerte está bastante claro. Bueno, específicamente Galarza creo que lo dijo, pero quiero preguntarle a Catherine sobre el tema o la pregunta y el cuestionamiento si realmente nuestras redes sociales y las redes sociales en general son o no incluyentes. Colombia ha hecho un esfuerzo en materia de conectividad, que es un esfuerzo reconocido en América Latina e internacionalmente. Obviamente la conectividad no da el resultado inmediato de la participación y de la inclusión, se requieren pasos adicionales que seguramente el país tendrá que caminar, pero la pregunta es, primero, ¿realmente sí son excluyentes las redes sociales en algún sentido? Sí, no, todas, y ¿cómo hacer para que esas redes sociales sean incluyentes? Bueno, la segunda pregunta hay que hacérsela al gobierno, pero digamos que sobre lo primero yo tendría dos puntos. Pues primero tenemos el acceso, digamos, por cuenta de la capacidad económica de las personas. Digamos que el segmento rural en Colombia todavía no está tan conectado como quisiéramos a las nuevas tecnologías y a Internet por diversas razones. El gobierno, por supuesto, que ha hecho un esfuerzo muy importante en términos de infraestructura y de llevar, digamos, computadores e Internet a zonas apartadas, pero ciertamente ahí todavía falta. Pero hay otro tema un poquito, digamos, menos quizás perceptible, y es, aun cuando tengamos acceso a la red y aun cuando estemos todo el día en redes sociales, y esto era algo que yo venía comentando previamente en esta charla con aquí mis compañeros, es que están los algoritmos que filtran información. Nosotros, las redes pueden generar una falsa percepción de que ahí estamos teniendo acceso a todo. Pero cuando nosotros les entregamos nuestros datos a Facebook... Los de Natalia Springer, perdón, interrumpo. No estamos hablando de esos, por supuesto. Pero cuando nosotros dejamos nuestros datos en Facebook, en Snapchat, en Twitter, en Instagram, en YouTube, etcétera, etcétera, además de que nos encanta decir a toda hora en dónde estamos, qué estamos haciendo, si estamos comiendo un helado o si nos estamos comiendo lo que sea, esto lo usan las grandes corporaciones y lo están usando todo el tiempo, y ellos todo el tiempo a través de algoritmos están filtrando lo que nosotros también estamos viendo. Entonces, el tema de la libertad en redes pues tiene una cara bonita, pero también tiene una cara oscura que no se debate tanto, que no está, digamos, tan estudiada, digamos, con rigor, pero lo que sí sabemos es que las grandes corporaciones lo hacen, y en esa medida no sabemos y no podemos decir qué tan libres
somos en las redes sociales. Claramente son utilizadas para todas las estrategias de mercadeo. Es decir, si uno pregunta a una gran compañía, seguramente puede hacer una tipología de consumo de Catherine, de Galarza, de Bernardo y decir qué consume, con qué frecuencia y evidentemente esa información es utilizada. Yo quisiera preguntarle a Actualidad Panamericana, pensando desde la perspectiva multiplataforma, que es un tema recurrente de interés en TV Morfosis, analizar los temas de convergencia y de las plataformas y de cómo se juntan estas plataformas, si ustedes han pensado en ampliar su portal y tener, es decir, poder unirlo con otras plataformas distintas y consolidar un proyecto multiplataforma que vaya más allá del portal y redes. Nosotros ya estamos en eso, pero lo que pasa es que la licitaron los Nule y está en proceso. Pero contamos ya con una aplicación, la pueden descargar ya mismo si quieren, está gratis en el App Store y en el Google Play. Tenemos también un canal de YouTube, tenemos Instagram, tratamos que toda la información, pues hacemos como un filtro con la información para saber qué nota va en fotografía para Instagram, qué cosas van para el canal de video, ¿sí? ¿Creció la empresa? Digamos que se creció virtualmente, para seguir en términos de nuevas tecnologías. De lo digital. Pero sí, o sea, pues claro, lógicamente le apostamos a eso porque pues eso es lo que está generando ahorita pues contenido y visitas. Lógicamente Facebook es el hub de información más grande y es donde nosotros podemos ver qué es todo lo que nos está llegando. Con respecto a lo que decía Catherine, creo que todo esto del ver el tipo de consumo o el algoritmo de consumo que se genera, eso se hace desde los 60s en publicidad en general. Lo que pasa es que no teníamos tantos canales o teníamos esa falsa sensación de libertad que creemos que tenemos ahora, pero pues desde siempre han existido empresas que son las que miden qué es lo que la gente quiere, cuál es la forma en que la gente quiere recibir el mensaje y métodos de comunicación tanto creativa como publicitariamente para eso. Entonces, realmente lo que está haciendo Facebook es eso, pues llevar ese panorama que estaba antes en el mundo análogo, en el mundo físico, y llevándolo pues a una plataforma donde la gente cree que es libre, pero pues realmente no existe ese tipo de libertad. Un tema de eso, perdón, complemento es, uno tampoco puede caer en la trampa de estar por estar. Entonces aparece una nueva red, un nuevo formato, y hay que estar, ahí la ansiedad de nuevo aparece, sino que hay que tener cabeza fría y saber muy bien qué tipo de mensaje es el mío, a qué público le estoy apuntando y qué formato requiero para eso. Es decir, que primero esté el mensaje, la reflexión y después vamos a ver qué hay qué herramientas de las que hay me sirven y no usar las herramientas solo por usarlas, por estar en todas partes. Entonces, es perfectamente viable, aunque en efecto incursionamos en distintos medios y hay mensajes que se ajustan a un chiste, que es simplemente una foto y ya. Para Snapchat, por ejemplo. Estamos en Snapchat también, pueden descargar. Rejuvenecimos. Catherine quería hacer una... Sí, a propósito de lo que dice aquí Galarza, sobre estar por estar en redes, a partir de la investigación también tuvimos una reflexión y es si las redes sociales realmente están a favor del movimiento social y político. ¿Y esto por qué? ¿Se han dado cuenta ustedes que lo que hacemos todos, por ejemplo en Twitter, que digamos que es la red con la que yo más tengo relación, estamos opinando y defendiendo todos los días una causa distinta? Los que nos creemos activistas o ciberactivistas o defensores de causas o lo que sea en las redes, tenemos algunos incentivos perversos en las redes que en la vida real van en detrimento de lo que es una construcción de un movimiento social en la vida real. ¿Por qué? Si hoy estamos hablando del plebiscito y yo quiero ganar followers hoy, entonces yo me pongo a tuitear duro el plebiscito. Si mañana sale el escándalo del senador Merlano y yo quiero ganar followers con el senador Merlano, pues yo me pongo a tuitear duro a atacar al senador Merlano. Y así, el ciberactivismo tiene un repertorio infinito todos los días para indignarse. Y eso, por supuesto, cuando uno se indigna por todo, pues no se indigna por nada. Y cuando uno defiende todo, pues no defiende nada. Entonces, el activismo como se hacía antes de las redes, que era la construcción de redes sociales no virtuales, sino reales, con la gente en el mundo análogo,
por teléfono, sentados, poniéndonos discutiendo. reuniones en la casa de sutano, en la casa de no sé qué, en la plaza de no sé qué. Abanicos, Con- tejas, Con almendras también. almendras. Esos movimientos sociales, irónicamente, perduraban más, porque los lazos, digamos, estaban muchísimo más Más amarrados. sólidos. Ahorita las redes ponen un incentivo perverso y es indignémonos por lo que hoy da más rating, y a la hora de la verdad, en el mundo análogo, casi que no estamos construyendo ninguna red social para casi que ninguna causa. Entonces, eso es algo que en política claramente es una amenaza y hay que tenerla en cuenta. Bueno, Caterina ha tocado un punto neurálgico frente al que yo quisiera preguntarle a Galarza y a Bernardo, y luego tú también, porque creo que esto es una pregunta para los tres. Estamos viviendo un momento político en Colombia en donde evidentemente el escenario es bastante tenso, en donde hay una clara polarización de posiciones políticas que se evidencian precisamente en las redes. ¿Cuál creen ustedes, y esto sí es un tema más de opinión, que es el rol, desde lo que hace cada uno, que deben jugar las redes en este escenario particular, en donde es claro que necesitamos una participación ciudadana, la que sea, digamos que ahí sí no nos vamos a meter en el tema de cuál posición política, pero sí requerimos de una participación ciudadana informada, calificada, que sepa lo que va a votar, no como lo que dijo esta mañana el licenciado Negrete, que después de la euforia y después de la ansiedad y demás, finalmente no supimos qué hicimos. ¿Cuál creen ustedes que debe ser como el rol? Y hablo, por ejemplo, de ustedes desde Actualidad Panamericana, y lo sumo a otra pregunta para reflexión, y es, aquí pues obviamente hay un gran debate frente al tema de medios, su responsabilidad y si deben o no asumir una posición o simplemente dedicarse a informar sin hacer activismo. Dale, Galarza. Yo creo que es fundamental no ser ajenos a lo que está pasando, y entre lo que está pasando es evidente que de lado y lado se está abusando de la hipérbole, de las exageraciones, mientras un bando dice que si gana el sí, al día siguiente se posesiona a Nicolás Maduro de presidente de la Gran Colombia. El otro lado dice que si gana, que si ganan ellos, que si gana el sí, pues por el río Magdalena va a correr un río de mermelada y vamos a salir y ponis van a saltar y arcoíris tampoco. Entonces, atendiendo, digamos que hay exageraciones de lado y lado, nos toca a nosotros decir, oigan, nosotros nos toca hacer un llamado a la moderación, a la cordura. Entonces yo creo que lo que sí debemos tener claro es tener cuidado pues de no hacerle el juego a toda esa cantidad de información y de contenidos hiperbólicos, exagerados, muy malintencionados, que van a viciar la campaña, o que quieren viciar la campaña, que quieren desinformar. En esa medida, pues podemos seguir haciendo lo que hemos hecho desde el primer día, de poner en evidencia las dos posturas, de burlarnos de los dos extremos, y en esa medida, digamos, trazar un camino pues, creemos, de moderación. Bueno, vote por el que usted quiera, pero dése cuenta que de ambos lados están tratando de jugarle a la carta del miedo, que eso es algo bastante cuestionable. Sí, pues yo creo que el rol de las redes en general es entender que las redes son una herramienta, primero que todo. Las redes por sí solas no hacen nada, las que hacen el cambio, las que generan el contenido son las personas, y las personas son las que deciden qué información, pues, porque es finalmente una herramienta. O sea, ¿sí? Con respecto a lo que decía Galarza, nosotros sí creo que siempre vamos a tener una postura muy abierta en cuanto a todo lo que se viene y a todo este proceso, lógicamente teniendo unas cosas dentro de nosotros como no revictimizar, no llegar a unos puntos sensibles o unos puntos de agresión o que también se puedan malinterpretar, porque podríamos llegar a eso, ¿no? Que nosotros publiquemos un contenido sobre los diálogos o sobre las negociaciones y agarre por allá alguien del otro bando y publique esa información o haga esa información suya como verídica. Entonces, no sé, creo que nuestra posición es simplemente seguir haciendo las cosas como van, como sin tomar ningún bando, sin tomar ningún partido,
y también pues dándole la importancia y la motivación a la gente para, pues también como para que se despierten y para que se pellizquen un poco a la hora de salir y hacer parte de algo o activarse, que creo que es básicamente como el planteamiento de nosotros, y es que Actualidad Panamericana no necesitó una gran infraestructura, no necesitó un montón de cosas, sino se creó por una iniciativa de un grupo de amigos y pues ha generado todo esto, ¿sí? Lógicamente no les estamos diciendo que salgan y monten una Actualidad Panamericana porque es competencia para nosotros, pero sí ser conscientes de eso, de usar las redes como una herramienta y ver de qué forma las pueden aprovechar cada uno. Catherine. Bueno, eso es un mensaje más, digamos, para la universidad y para la academia en general. Yo sí creo que es absolutamente clave, urgente, entender el papel de las redes sociales en un momento político tan importante como el que está atravesando Colombia. Y estoy hablando, por supuesto, del plebiscito. Aquí habrán defensores del sí, del no, habrá otros que no les interesa el tema, pero yo traigo de nuevo a colación el tema de las emociones. Como les dije hace unos minutos, la ansiedad produce debate, que la gente busca información en las redes, pero el entusiasmo se produce por fuera de las redes. ¿Ustedes se han preguntado por qué el no tiene tanto eco en las redes y el sí no? Por eso precisamente. El entusiasmo, ¿qué requiere el entusiasmo, por ejemplo? El entusiasmo no es un montón de gente hablando en Twitter de ay, sí a la paz, y mañana nos vamos en ponis y mariposas, etc. El entusiasmo se genera por fuera. Y ya dijimos que desde la teoría de las emociones, el entusiasmo es lo que genera acción. Acción entendida como un compromiso con el proceso político y como la decisión y la acción del voto. Entonces, si ya sabemos que el entusiasmo es lo que produce eso, y ya sabemos que el entusiasmo no es lo que impera en las redes y que se produce por fuera de las redes, entonces tenemos que darnos a la tarea. Voy a asumir una posición en este momento que no sé si me lo permitan, pero por ejemplo, quienes queremos la paz, me van a cortar, quienes queremos la paz tenemos que saber que el entusiasmo está por fuera de las redes sociales, que hay que generar acciones colectivas por fuera, que necesitamos de líderes creíbles que generen confianza. Yo no sé si eso es lo que está pasando precisamente con la campaña del sí, con algunos líderes que están, digamos, llevando la batuta allí. Y esto no solo para el plebiscito, sino para cualquier causa, reivindicación que queramos defender. Y el mensaje que yo quisiera dejar hoy y hacer énfasis es, sí, la ansiedad, utilícenla en las redes, debatan todo lo que quieran, digan lo que quieran. Pero si ustedes quieren generar cambio en el mundo real, toca generar entusiasmo. Y si queremos generar entusiasmo, toca hacerlo por fuera en el mundo análogo. Y eso es clave, pues, para un momento político como el de ahora. Creo que eso es clave. Las redes sociales no suplantan la realidad, que es un poco a lo que hemos llegado, le hacen eco, pero a lo que hemos llegado es, ojo, las redes no suplantan la realidad, ojo, no nos dejemos engolosinar solamente con lo que pasa en redes, sino tratemos de continuar una vida normal, tocando a la gente real, hablando con la gente real. Y allí quisiera yo preguntarles a ustedes el tema de las redes y obviamente el eco que se genera a partir de las redes sociales. Replantea un poco un elemento que quisiera que arrancara Catherine a ayudarnos en esta reflexión, y es siempre cuando uno estudia comunicación social, creo que tú estudiaste además en la Universidad del Norte, que hoy es nuestra gratísima anfitriona, le enseñan a uno el tema de responsabilidad social, es decir, la responsabilidad social que implica, bueno, entonces ahí, ¿cómo queda el tema de responsabilidad social y redes sociales? Bueno, yo pienso que ahí lo primero es que uno tiene que tomar posición sobre los medios de comunicación en la medida en si uno les quiere atribuir una función social a los medios. Hay gente que definitivamente cree que los medios, pues casi que hoy es imposible que asuman una función social, en tanto las dinámicas de financiación de los medios son extremadamente complejas. Y digamos que los periodistas están maniatados y eso no es una mentira para nadie. Las grandes corporaciones son las dueñas de los medios de comunicación y eso ya es una limitante. Y ahí me temo que por ahora no podemos hacer nada. Si ellos en medio de ese contexto pueden asumir una función social, pues yo creería que se debería luchar para que lo hicieran.
porque es que efectivamente los medios de comunicación en una democracia tienen una función social. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad moral y ética de informar a la gente, de dotar a las personas con informaciones variadas desde distintas ópticas, en la medida de lo posible, no objetivas, sino honestas. A mí el concepto de la objetividad, muchos teóricos ya dicen que eso está revaluado y yo estoy de acuerdo. Uno no puede ser objetivo, uno puede ser honesto y ya, y hacer su posición explícita y punto. Los medios tendrán que manejarlo un poco más, pero en esa medida, a partir de la información tan honesta como sea posible que le llegue al ciudadano por parte de los medios de comunicación, de nuevo el ciudadano se forma un juicio y el ciudadano puede ejercer control, el ciudadano puede defender causas. Entonces, por supuesto que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social en la medida en la que tienen una función social. Ahora, de nuevo la pregunta, ¿qué tan posible es eso en el esquema del modelo de negocio de los medios de hoy? Bueno, ahí está la gran pregunta. No sé si hay alguna pregunta del público o tengamos alguna pregunta a través de redes sociales antes de continuar con Galarza. Si no, le damos paso a Galarza y que nos cuente un poquito de esa visión de responsabilidad social frente al tema de redes sociales, un portal de producción de información y de contenido como el que ustedes tienen. Bien. Bueno, ahí creo que llegó la pregunta. Ok. Bueno, la pregunta es si ustedes han afrontado problemas de seguridad y han sufrido en su integridad física y les da un poco como de miedo hacer lo que hacen. Sí, es bien, esa pregunta, como decía ahorita, es muy recurrente y pues absolutamente válida y demás. Pero bueno, da algunas pistas sobre el medio en el que nos movemos. El nivel de polarización en el que estamos. Sin duda, la respuesta para que la tomen como un bálsamo y un motivo más para confiar en la viabilidad de este país es que no. Nos alegra mucho. No, pero sí, sin duda, y eso lo hablábamos hace un evento hace poco con maestros nuestros como Eduardo Arias y Carl Troller, que ellos decían, ojo, es que claro, el que está en verdadero riesgo no es tanto el humorista le llega ya el contenido masticado, digamos, la investigación periodística hecha y con base en eso alimenta lo que hace. El que está en verdadero riesgo es el periodista de investigación que está en primera línea, que está en campo, el periodista que está, no sé, pienso en pues, tantos ejemplos, en Salud Hernández, Ginette Bedoya, de distintas orientaciones y distintos medios. Ellos sí se están metiendo, tocando unas fibras muy incómodas, descubriéndolas, poniéndolas en evidencia. Ya cuando al humorista o al columnista de opinión le llega, eso ya trascendió, ya está, digamos, más masticado. Eso puede ser una explicación, pero también otra razón es que este país sí está preparado para reírse de sí mismo para el humor, entonces sí hay posconflicto viable y eso me es un aplauso. Pero sí. Sí, pues como decía un amigo, Esteban Barón, si este país no aprende si no tiene humor, no hay paz, ¿sí? Y nosotros afortunadamente, pues no hemos recibido amenazas, no hemos recibido tampoco... Distintas a las corporativas. Pues distintas a las corporativas. Y tenemos también una facilidad, pues no sé si es una ventaja. Hay que temerle más a los abogados que a los... Que a los vivos. Sí. Pero no... Hay una facilidad que tenemos y es que logramos que personajes que están completamente polarizados terminen riéndose de lo que hacemos. Entonces, tenemos un retweet y mención de José Obdulio Gaviria y asimismo también de Holman Morris, ¿sí? Entonces, para nosotros eso es algo grato, o de Piedad Córdoba, pues es algo que uno dice, bueno, algo estaremos haciendo bien para que estos dos personajes que no se deben querer ver ni en pintura, terminen riéndose de lo que hacemos. Entonces, ahí creo que es algo como un granito de arena que aportamos dentro de esto. Y pues esa es nuestra responsabilidad social, respondiendo a la otra. No, y con respecto a lo de responsabilidad social, que no sé si sea válido amarrar todo el tema, hay algo que hacemos y que lo hemos estado haciendo yo creo que inconscientemente y es generar como que la gente se despierte por medio de una noticia falsa o de una noticia completamente ridícula,
¿sí? Que dentro de eso se ría y diga, oiga, pero eso no está muy lejos, que pase, ¿sí? Entonces, creo que eso es como nuestra responsabilidad social, que lo hemos ido desarrollando, porque pues lógicamente la noticia del criadero de enanos no va a tener ningún tipo de responsabilidad social, ¿sí? Pero sí cosas absurdas que pasan. No sé si supieron del nombramiento de Walter Mercado en Electricaribe. Entonces, sí, pues porque son cosas que hay un tema que está ahí, hay un tema que es de verdad fuerte y que está afectando al país, pero pues lo tratamos de abordar de una forma para, pues no tan directa, pero sí como para que la gente también tenga un poco más de conciencia con lo que está pasando. Pues bueno, la verdad creo que ha sido un programa maravilloso, nos han hecho reflexionar mucho sobre el tema de las redes sociales. Creo que han invitado además a la academia a hacer una reflexión sobre cómo se está formando y con qué criterio ese uso de las redes sociales, cómo las redes sociales no pueden suplantar de alguna manera la realidad análoga por el embeleco solamente del mundo digital. Creo que es bien interesante lo que hemos visto, no resta sino en verdad agradecerle muchísimo a los invitados que hemos tenido, porque creo que nos han aportado bastante con su experiencia. Recordarles que queremos que nos sigan en redes sociales para que participen en estos programas de TV Morfosis. TV Morfosis es un formato de la Universidad de Guadalajara. Hoy lo estamos haciendo desde Barranquilla, Colombia, en una coproducción del canal Zoom de la Universidad del Norte, y quiero agradecer nuevamente el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión, de la Universidad de la Amazonía, Uniamazonía, de la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, de GM Studios, de la Fundación Patrimonio Fílmico. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa.